Estas son 10 cosas que probablemente no sabías sobre Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Existen muchas versiones de la historia del por qué quitaron a Tauna en Crash 2 y en juegos posteriores. Hay una versión que dice que Tauna fue descartada por culpa de Universal Interactive Studios por ser demasiada sexy y voluptuosa para el público al que estaba dirigido Crash Bandicoot. Otra versión dice que no fue Universal, sino que fue Sony Japón quien la eliminó, por lo mismo, por ser demasiada sexy y voluptuosa, por lo que en su lugar le dieron una hermana pequeña a Crash para ser la nueva chica simbólica. Otra versión de la historia dice que la propia Naughty Dog fue quien la quitó, debido a que Universal hizo censurar el diseño original de Tauna, el cual se pueden ver en artes conceptuales tempranos de Tauna, y a Naughty Dog no le gustó el nuevo rediseño de Tauna, por lo que prefirieron dejarla ir en juegos posteriores. Lo que tienen todas estas historias en común y lo que todas las personas dan por hecho, es que a Tauna la quitaron por ser sexy. Lo cierto es que eso es falso, y todas estas historias de la eliminación de Tauna son falsas, y esto se debe principalmente por la desinformación impartida por las mismas personas detrás de la creación de Crash. La historia más acertada es que fue Sony Japón quien se deshizo de Tauna, pero no fue por ser sexy, sino que fue por verse demasiada vieja para el público japonés y por tener un aspecto muy occidental. Por lo que Sony les pidió a Naughty Dog que reemplazaran a Tauna por una hermana pequeña, entonces los artistas de Sony dibujaron la imagen de la hermana de Crash, que es esta imagen que estás viendo en pantalla, y ya luego enviaron esta imagen a Naughty Dog, y después Charles Enviles creó a Coco Bandicoot a partir de esta imagen dibujada por los artistas japoneses de Sony. Oye, pero espera, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué motivo los creadores de Crash se iban a inventar una historia sobre la eliminación de Tauna? Buena pregunta, voz desconocida. La verdad, no tengo ni idea. Pero si alguien quiere un contexto y referencias de dónde saqué esta información, vayan a ver mi vídeo de la historia detrás del primer Crash Bandicoot, más específicamente el capítulo 4 del vídeo. La explicación es bastante larga, por lo que aquí solamente les dejé el resumen. ¿Sabes en qué parte del juego suena la siguiente canción? ¿O en qué parte suena esta otra canción? Si no sabes en dónde suenan estas canciones, es porque estos soundtracks suelen pasar muy desapercibidos, debido a que una de ellas suena en el holograma de Embryo. So, you were helping Cortex gather crystals, yet you have acquired a gem. Interesting. Y la otra canción suena en el holograma de Coco. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Por lo que tampoco se puede apreciar muy bien la música porque suena a un volumen muy bajo, y las voces de los personajes tampoco dejan escuchar bien. Y no puedes reducir el volumen FX para solo escuchar la canción, ya que la música de los hologramas junto a las voces de los hologramas se encuentran integradas en el volumen FX, por lo que si reduces el volumen de las voces, también se reduce el volumen de la canción del holograma. De hecho, la música de los hologramas ya viene por defecto mezclada con la voz del personaje dentro de los archivos del juego. X, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. If the fate of the world is truly yours. Y lo peor de todo, es que las conversaciones de los hologramas suelen ser muy cortas, por lo que estas canciones ni siquiera suenan completas dentro del juego. Estas canciones no se pudieron escuchar de forma limpia y completa durante varios años, hasta que el compositor del juego Josh Mansell compartió estas canciones en su versión completa y en su versión preconsola en su SoundCloud. Originalmente la canción de Brio fue compartida en el Facebook de Josh Mansell, pero luego fue resubido a su SoundCloud años más tarde. Lastimosamente sus versiones MIDI, las que suenan dentro del juego, no se pueden oír completas. Aunque el usuario Airumu, en su canal de YouTube, recreó la canción de Embryo en MIDI.
Y como dato adicional, la razón por la que la canción de Brio se escucha tan movida, como una batalla de jefe, es porque Josh Mansell la compuso pensando que sería usada para eso, para una batalla de jefe, no sabía que Naughty Dog solamente la iba a usar para su holograma. Rob Titus, un modelador y animador de Naughty Dog que trabajó en Crash 2, nos cuenta que a Josh Mansell originalmente le pidieron componer a lo que Rob Titus llama una cacofonía para los niveles espaciales, el cual comenzaba con un poco de música clásica de dominio público, luego ruidos de choques, cristales rotos, sonidos aleatorios y gatos gritando. Rob Titus menciona que fue la peor basura que haya escuchado en su vida. Simplemente esa música no funcionó y fue horrible, y obviamente fue descartada rápidamente. Ya luego de eso, Josh Mansell compondría otra canción para los niveles de Jetpack, la cual podemos oír en la versión prototipo del juego. Una canción que empieza bastante tranquila pero después se pone bastante intensa. Por último, Josh Mansell compondría una tercera canción para este nivel, que es la canción que ya todos conocen y es la que está en la versión final. Parece que batallaron bastante para componer el tema de los niveles de Jetpack. Curiosamente, lo que describió Rob Titus como una cacofonía suena casi igual a lo que Andy Gavin escribió en su blog, en donde Andy dijo que la música del juego para el primer Crash Bandicoot fue encargada a su productor nominal en Universal, y este sugirió que, en lugar de música convencional, crearan algo llamado la Sinfonía Caótica Urbana, en la que el programador provocaría efectos de sonido aleatorios, como chirridos de pájaros, bocinazos de automóviles, gruñidos y ruidos de pedos, para ser combinados y seleccionados al azar. Como es de esperarse, esta propuesta fue rechazada de inmediato. Es bastante curioso que se le haya pasado por la cabeza volver a considerar esta propuesta para Crash 2, cuando desde el principio ya les había parecido una mala idea. ¿Sabes cómo se llaman esas rutas en las que no puedes morir ni una sola vez en el nivel para poder acceder a él? Si dijiste, Ruta de la Muerte, pues déjame decirte que estás en lo correcto. La Ruta de la Muerte es el nombre que se tiene oficialmente establecido. Pero ¿sabías que ese no era el nombre que Naughty Dog originalmente tenía planeado? De hecho, Naughty Dog nunca los llamó Ruta de la Muerte. Si vemos el nombre que le puso Josh Mansell a las canciones de la Ruta de la Muerte en su SoundCloud, y también según Rob Titus, estas rutas fueron llamadas internamente como Skull Route o Ruta del Cráneo en español. Pero como en el manual del juego, ni dentro del juego, en Crash 2 y 3, estas nunca fueron nombradas. Aparentemente el nombre Skull Route se perdió en juegos posteriores a Naughty Dog. No obstante, esto no es cierto del todo. En Japón le pusieron un nombre a estas plataformas, como lo podemos ver tanto en el manual de Crash 2 como en el manual de Crash 3. Estas plataformas fueron llamadas Tokuro no Ashiba, o en español, Andamio de Cráneo, que si bien este no es el nombre de la ruta como tal, sino que es el nombre de la plataforma, puede confirmar de cierta forma que originalmente estas rutas eran llamadas Ruta del Cráneo. El nombre de Truth o Ruta de la Muerte fue usado por primera vez en The Graph of Cortex, como lo podemos ver en su manual, y este fue el nombre que quedó estandarizado en la franquicia, y ese es el mismo nombre que se usó en la Insane Trilogy, como se puede ver en sus logros, y en la guía de estrategia oficial, aunque curiosamente en la guía de estrategia oficial le dieron un nombre a la plataforma, y fue llamada como Skull Platform, o en español, Plataforma del Cráneo, por lo que no se perdió del todo el nombre de Cráneo. ¿Y tú qué nombre prefieres? Si usamos el editor de niveles creado por fans, llamado Crash Edit, para ver la sala Warp número 3, veremos que encima de las ranuras de las gemas y cristales de los portales, tienen un signo de interrogación. Este signo de interrogación indica que el juego está programado para mostrar una gema o cristal en ese lugar.
Si vemos el nivel de Road to Ruin, este nivel tiene una ranura de cristal y 2 ranuras de gemas, por tanto, muestra 3 signos de interrogación encima de estas ranuras. Mientras que el nivel de Unbearable solo tiene una ranura de gema y la ranura de cristal, por lo que solo muestra 2 signos de interrogación. Pero curiosamente el nivel Bear Down solo tiene una ranura de gema y la ranura de cristal, y aún así, este tiene 3 signos de interrogación, tiene un signo de interrogación adicional encima de un lugar donde no hay ranura. Pero de hecho, ese espacio de ahí está clasificado como un objeto de gema en el código del juego. Esto quiere decir que originalmente, Bear Down iba a contar con 2 gemas en lugar de una. Curiosamente en este nivel contiene un portal secreto para la entrada alternativa de Aircrash que le permite al jugador obtener su gema de caja, por lo que este lugar puede estar relacionada con la misteriosa gema perdida. Además, por si fuera poco, en el final secreto, la torre alta de gemas tiene 5 gemas de colores y 38 gemas comunes, lo que da un total de 43 gemas, en lugar de las 42 gemas que realmente posee el juego, lo que sería otra prueba de que el nivel Bear Down iba a contener una gema extra. En 1998, Sony Europa lanzó un Screenmate de Crash Bandicoot compatible con Windows 95 y Windows 98, este se podía descargar de forma gratuita. Los Screenmates son pequeños personajes que corretean por la pantalla de la computadora, los cuales realizan diferentes acciones. Los Screenmates fueron toda una revolución en su momento y estaban bastante de moda. Este Screenmate de Crash Bandicoot fue lanzado en Europa para promocionar el lanzamiento de Crash Bandicoot 2. Al ejecutar el programa aparecerá el logotipo de Crash 2 junto con su tema principal. Y luego aparecerá un pequeño Crash en la pantalla que realmente no hace mucho. Si se lo deja solo, Crash realizará un movimiento del Crash Dance de forma aleatoria. También podrás arrastrar a Crash con el mouse a cualquier lugar de la pantalla. Al hacer clic derecho sobre Crash se abrirá un menú desplegable con varias opciones. La opción Start Dance hace que Crash comience a hacer el Crash Dance y se moverá por la pantalla cuando empuja la pelvis, además sonará de fondo el tema musical del Warp Room del Crash 2. La opción Stop hace que Crash se detenga y permanezca quieto hasta que se le dé otra orden. Con la opción Random hace que Crash haga un movimiento de baile aleatorio del Crash Dance y luego regrese a su estado neutral. Las opciones Jiggle, Foot Stamp, Pelvic Thrust, Turnaround y Behind You, Crash realizará una acción específica del Crash Dance, el cual también posee efectos de sonido. La opción Options abrirá un menú de opciones en donde puedes alternar si Crash puede moverse por la pantalla, si las animaciones de baile varían en duración o no, y si Crash continúa bailando después de recibir un comando, y también se puede activar o desactivar la música y los efectos de sonido. La opción About Crash saldrán los créditos del programa y la información de derechos de autor, con el logo de todas las compañías con los derechos de Crash, y la compañía que desarrolló este Screenmate y las personas involucradas. Y la última opción, Bye Bye, es simplemente para cerrar el Screenmate. Este Screenmate se consideró perdido por un tiempo, hasta que el usuario, Tiki-Bajo, lo agregó a archive.org el 18 de marzo del 2020. Es un programa bastante básico, pero curioso. En Japón también hubo algo similar a lo anterior, pero con muchas más cosas adicionales. Sony Japón lanzó a la venta un CD-ROM llamado Mascoto Crash Bandicoot, o en español, Mascota Crash Bandicoot, para Windows 95 japonés, también compatible con Windows 98 japonés. Esto fue lanzado para coincidir con el lanzamiento de Crash 2. Este disco incluye varias características, como un Screenmate de Crash Bandicoot. Cuando se ejecuta esta herramienta, un pequeño Crash animado recorre la pantalla y realiza diversas acciones de forma aleatoria,
como correr, caminar, gatear y deslizarse. No puede interactuar de ninguna forma con el mouse, solo se mueve solo por ahí de un lado a otro. También incluye 6 fondos de pantalla bastante curiosos. El primer fondo de pantalla, vemos el logo de Crash 2, con el Crash japonés corriendo hacia el frente, y atrás de Crash se encuentra el asistente de laboratorio que parodia a Mario, y de fondo está la isla Goomba. En la segunda imagen, vemos el inicio de la tercera isla, con algunas secciones llenas de nieve, y con Tanny Tiger y Polar bailando en el mar. Lo más curioso aquí, es que podemos ver la fábrica completamente destruida. Aparentemente el castillo Cortex no fue el único lugar que se destruyó al final de Crash 1. El tercer fondo de pantalla, solo tenemos a la segunda isla completamente llena de nieve, con muchos pingüinos por todas partes, y Polar encima en una de las ramas del gran árbol. El cuarto fondo de pantalla, vemos la segunda sección de la tercera isla, que tiene un poco de nieve. El castillo Cortex está destruido como lo vimos en Crash 1, y también está Cortex y Engine. El quinto fondo de pantalla, es la imagen de la primera isla, tiene un poco de nieve al igual que la tercera isla, además de tener 3 tortugas cyborgs con pinchos, y 2 puercoespines, 3 anguilas eléctricas robóticas en el mar, y a Coco saludando. Y el último fondo de pantalla, vemos al Cortex Vortex, y a Cortex intentando dominar al mundo. Asimismo, este programa cuenta con 5 salvapantallas. El primer salvapantalla, es solamente Aku Aku flotando en un fondo negro, y de vez en cuando dirá de forma aleatoria algunas de sus frases que menciona dentro del juego en la versión japonesa, los cuales tienen una calidad de audio superior a la del juego. わしもコマーシャルの見過ぎかの。クラッシュ、辛いようじゃな。わしがついていってやるぞよ。ワクワクじゃ。一緒にいるとワクワクしてこんか。疲れてはおらんのか。ま、深呼吸でもして落ち着いてから始めるのがコツじゃ。クラッシュ、次はきっとうまくいく。さあ行くのじゃ。はっはっはっはっは。いやークラッシュ、また困っておるのか。そろそろセーブはせんのか。クラッシュバンジキュースじゃ。El segundo salvapantalla muestra una imagen y una descripción de todos los personajes del juego. Las imágenes son tomadas del manual japonés en la parte que describen a los personajes del juego, con excepción de la imagen de Crash que es diferente, y la de Dipperro incluye su versión loca, la cual en el manual no aparece. Mientras tanto, las descripciones de los salvapantallas son totalmente inéditas y difieren un poco con la descripción que está en el manual japonés y en la guía de estrategia oficial japonesa, aunque ciertamente son algo similares las descripciones. El manual japonés también tiene una imagen y una descripción de Tauna, y el salvapantalla no la incluye, pero sí incluye una imagen de Polar y su descripción, cosa que el manual japonés no incluye la descripción de Polar. Otra cosa que el salvapantalla posee, y el manual japonés no tiene, es que incluye la imagen y la descripción de 6 enemigos comunes del juego, los cuales son, la planta carnívora, el pingüino, el asistente de laboratorio con el martillo, la tortuga pico, el puercoespín, y la anguila eléctrica robótica. Ciertamente es un salvapantallas muy ruidoso y suena la canción japonesa de Crash Bandicoot en todo momento. El tercer salvapantalla muestra cuáles son las acciones del juego y muestra sus respectivos controles con unas imágenes ilustrativas. Estas se muestran de forma aleatoria, es similar a lo que se ve en el manual japonés. Y al igual que el salvapantalla anterior, es bastante ruidoso y suena la canción japonesa de Crash Bandicoot de fondo. El cuarto salvapantalla muestra el screenmate de Crash Bandicoot mostrada anteriormente, aunque solo corre, pero rompe la pantalla de vez en cuando, e igualmente tiene efectos de sonidos cuando rompe la pantalla. Y el último salvapantalla es una especie de teatro, el cual muestra la historia del inicio del juego, que es básicamente la misma historia que se encuentra en el manual japonés del juego, pero el salvapantalla tiene una disposición diferente en las imágenes y el texto, y también incluye algunos diálogos de voz que son tomadas directamente del juego japonés.
パワーストーン。これだ。お兄ちゃん、私の声聞こえてるお兄ちゃん。しかしコルテックス殿がお持ちのビッグパワーストーンだけでは 100% のパワーは出ませぬぞ。地球にあるあと25個のパワーストーンを全部手に入れなければ。どうやって手に入れます？地球に我々の工作員はもういませんが。バカ者め、そんなことはもちろん分かっておるわ。地球に味方がいないのは百も承知。ではどうするか。敵を使うのよ。お兄ちゃん、ねえ、バッテリーが切れちゃったの。お兄ちゃん、ちょっとぐらい役に立ってバッテリー取ってきてよ。いやこれはクラッシュバンディクーではないか。ワープルームにようこそ。君を呼ぶのに手荒な真似をしてすまなかった。だがことは気を要するのだ。君の力を借りたい。パワーストーンを取ってきてくれ。わけは後で話す。また会おう。Al igual que la voz de Aku Aku, estos audios tienen una calidad más alta que la que suena dentro del juego. Parece que usa los audios originales sin compresión, además de no tener efectos. Por ejemplo, en Jin tiene una voz robótica en el juego, pero en este salvapantallas no la tiene. しかしコルテックス殿がお持ちのビッグパワーストーンだけでは 100% のパワーは出ませぬぞ。しかしコルテックス殿がお持ちのビッグパワーストーンだけでは 100% のパワーは出ませぬぞ。 Por último, este programa incluye 5 vídeos, los cuales se reproducen cuando inicias el programa de los vídeos. Cuando maximizas una ventana. Cuando minimizas una ventana. Cuando cierras la ventana de un programa. Y el último vídeo se reproduce cuando apagas el equipo. Puede resultar bastante molesto que se reproduzca un vídeo cada vez que interactúes con una ventana, pero por fortuna, el programa te permite decidir qué vídeos quieres que se reproduzcan y cuáles no. El manual de este programa también dice que se puede cambiar el logotipo de arranque de Windows en espera del apagado y listo para apagar. Pero no es muy claro cómo se debe hacer eso, a lo mejor simplemente lo reemplaza con alguno de los protectores de pantalla que ya vimos anteriormente. Como ven, es un programa bastante básico, pero es bastante curioso y desconocido, y creo que para la época estaba bastante bien. Para los que no lo sepan, los hermanos Komodo fueron diseñados originalmente para el primer juego, pero nunca se llegaron a usar hasta Crash 2, y estos eran llamados originalmente como Kimono y Kimodo, que según The Crash Bandicoot Files, Kimono es Joe, y Kimodo es Moe, pero en Project Wombat es al contrario, Kimodo es Joe, y Kimono es Moe, además de que estos inicialmente iban a ser samuráis. Pero por una extraña razón, con la llegada de Crash 2 este concepto fue modificado, sus nombres han sido reemplazados por Joe y Moe, de igual modo, pasaron de ser samuráis a árabes espadachines. Lo curioso de esto es que han quedado pequeños residuos en el Crash 2 sobre esta historia beta. Uno de estos residuos se pueden ver en los archivos del juego. Cada objeto del juego tiene un nombre para permitirle a los desarrolladores identificar los objetos más fácilmente, y el nombre que identifica a los hermanos Komodo es OBJ-Kimodo, siendo Kimodo su nombre beta. Otro residuo se puede ver en los manuales del juego, tanto en el manual estadounidense como el manual europeo y el manual japonés. La descripción de Komodo Joe dice que es un maestro en el manejo de la espada samurái, cuando las espadas que porta en el Crash 2 no son espadas samuráis. Esto se debe a que esta descripción fue tomada de su historia original escrita para el Crash 1, en donde dice exactamente lo mismo, que es un maestro en el manejo de la espada samurái. El último residuo lo vemos en los doblajes europeos del juego. Cuando derrotamos a los hermanos Komodo, el holograma de Cortex se referirá a ellos como los hermanos Kimodo, que de nuevo, es el nombre beta que tenía uno de los hermanos Komodo. Muy bonito, Crash. Es evidente que los hermanos Kimodo... Good show, Crash. The Komodo Brothers. Parece que le dieron un guión antiguo a los traductores europeos.
Aparentemente por estos residuos, podemos intuir que la decisión de cambiar el concepto original de los hermanos Komodo fue una decisión que se tomó a última hora, y es por ello que han quedado estos pequeños errores en el producto final. Cuando se recolecta 25 cristales en la versión estadounidense y en la versión europea, se reproduce la siguiente escena. Sí, mi plan ha llegado casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. ¡Engine! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Nos están robando nuestra señal! Crash, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a aprovechar la fuerza para cargar de energía el Super Cortex Vortex de la estación espacial. Una sola explosión bastará para convertirnos en los esclavos idiotizados de Cortex. Crash, no le entregues los cristales. ¡Engine, idiota! ¿Se lo está contando todo? Ah, sí. Ya estamos de vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. Esta misma escena se reproduce en la versión japonesa al recolectar solamente 24 cristales. Y cuando recolectas 25 cristales en la versión japonesa, se reproduce una escena corta de Coco totalmente inédita y exclusiva de la versión japonesa, que no se encuentra disponible ni en la versión estadounidense ni en la versión europea. Crash, me he quedado sin pilas. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme una nueva. Ahora veremos el mayor anhelo de cada jugador de Crash desde el principio de los tiempos, aquello que cada jugador de Crash ansía más que cualquier otra cosa, el secreto que ha aludido a cada hombre, mujer y Bandicoot de este mundo. ¿Qué es lo que hay detrás de este portal? Así es, les voy a enseñar cómo atravesar el portal. Para atravesar el portal, tienen que hacer el deslizamiento salto giro, exactamente en esta misma zona que se ve en pantalla, ya que es un punto ciego, y tienen que golpear el techo, y cuando caes al suelo, se debe saltar inmediatamente, hay que ser muy precisos y rápidos haciendo esto, o si no, no funcionará. No, es broma. Atravesar este portal es imposible, o por lo menos de forma legal. He tenido que usar este código de trampa que se ve en pantalla, es para la versión NTSC-U del juego. En YouTube hay un video bastante antiguo de alguien que lo consiguió supuestamente de forma legal, pero vete a tu saber si no hizo trampa al hacerlo, personalmente creo que sí hizo trampa. Bueno, en fin, ya que estamos aquí, vayamos por las pilas de Coco. Y así nuestro héroe atravesó el portal, y pudo regresar a casa en búsqueda de las pilas de la laptop de su hermana Coco. Mientras tanto en el Cortex Vortex. But, Dr. Cortex, what? These are my machines! They're mine! Sin la intervención de Crash, el Dr. Nitrous Brio abandonó la idea de recolectar las 42 gemas, y mejor concentró sus esfuerzos para hallar la forma de subir al Cortex Vortex y detener al malvado Dr. Neocortex. Gracias a esto, se logró evitar destruir el Cortex Vortex y que sus escombros cayeran en el monumento antiguo que tenía encerrado al malvado hermano gemelo de Aku Aku, Uka Uka. Y así fue como Crash, Coco y Aku Aku vivieron el resto de sus vidas, pacíficamente. Bueno, no, es broma de nuevo, realmente hay una pared invisible que impide seguir avanzando. Perdóname, Coco, te he fallado. Esto es un misterio sin resolver, nunca sabremos si al final de este camino están las pilas de la laptop de Coco. Al menos que... Oh, sí. Esas pilas ya son mías.